Señor, no hay nadie como tú, Señor. Por eso hemos venido a honrarte, Señor amado, porque tú te lo mereces, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Aquellos que pudieron venir y traer, Señor amado, sus ofrendas, sus diezmos, Señor, bendícelos. Los que no pudieron por alguna razón u otra, Señor, también bendícelos, Padre. Te pedimos que recibas esta ofrenda y sea de olor grato ante tu presencia. En el nombre de Jesús, recíbela, Señor. Amén. Pueden tomar asiento. Rápidamente un anuncio que no estaba en el schedule porque apenas tuve la notificación de uno de ellos, pero el otro no lo hemos escrito. Son dos anuncios que tenemos que anunciar, además de los que ya anunció la hermana Ángela. Y es que este sábado que viene, esta iglesia va a estar abierta todo el día, porque el pastor Jiménez, que ya muchos de ustedes lo conocen, que viene de Haines City, ellos van a tener aquí van a tener una reunión de líderes y el pastor Jiménez va a estar enseñando aquí en este lugar a sus líderes con el pastor Alder. Ellos nos pidieron que les podíamos facilitar el local. Entonces, el sábado 16 de este mes de noviembre va a estar abierta la iglesia. Para todos los que quieran venir, me dijo el pastor Jiménez, que esto era para todo el que quisiera venir también de nosotros a recibir las enseñanzas que ellos van a estar dando aquí. Va a ser enseñanzas para líderes. Entonces, si usted tiene, ¿verdad? Puede venir en confianza. Ellos van a estar aquí desde la mañana hasta la tarde o a lo mejor hasta la noche. El sábado ese va a ser para ellos estar aquí todo el día. Eso es el sábado 16, que es este que viene. También en diciembre, tenemos el 17 de diciembre, nos invitó el pastor Carlos Pérez a un evento que van a tener ellos, una cena para matrimonios, pero pueden también ir los que están ya, digamos, madres solteras, hombres que también pueden llegar allí, ¿verdad? Esto es para todos, hombres y mujeres, solteros o así, o solteros, ¿no, verdad? Solamente que matrimonios, ¿verdad? Pero también, creo que también pueden ir mujeres que tienen y que son madres solteras, creo que también, parece que eso es para matrimonios. Después le estaremos dando detalles porque el teléfono no lo encuentro y ahí traigo los detalles, no sé dónde está por ahí. Bueno, eso es para prevenirlos de que va a ser para parejas ese día y les vamos a dar más detalles. Va a ser en la iglesia donde el año pasado fue, los que ya estuvimos el año pasado en un evento así, van a volverlo a tener. Entonces, vaya preparando, haciendo planes para ese día y les vamos a dar más detalles la próxima vez que ya tengamos todo en orden. Bueno, esos son los anuncios que tenía que darles, aparte de los de la hermana Ángela. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Esta noche más bien, que ya está nochecito. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios y ahorita les digo el capítulo 13 y versículo 20. Proverbios 13, 20. En Proverbios 13:20 hay un versículo, ¿se acuerdan que les dije el viernes que estuvimos aquí que iba a estar predicando sobre la unidad? Y sobre la unidad vamos a estar hablando en esta noche. La unidad y lo que no es de Dios, que en realidad es separación también. Pero la unidad ¿qué es la unidad? Vamos a estar hablando. Y vamos a estar hablando de dos reyes y otra persona que también están envueltas en esta enseñanza que vamos a hablar de ellos. Están en los reyes, más bien en 1 Samuel. Pero quiero introducir este versículo porque esto tiene que ver con la enseñanza. Versículo 20 del capítulo 13 de Proverbios dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Este versículo dice que el que anda con sabios, sabio será. Cuando tú andas con personas sabias, te juntas con ellos, vas a ser sabio, según este versículo. Entonces, es bueno juntarse con gente sabia, es bueno juntarse con gente justa, gente que ama a Dios. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque tú te vas a hacer como ellos, ¿verdad? Vas a agarrar la sabiduría, vas a agarrar las enseñanzas de esas personas que son sabias. Pero dice que el que se junta con necios será quebrantado. Los que se apartan de la gente justa, de la gente sabia, y se van con los necios, pues van a pasar por muchos problemas, por muchas dificultades. Por eso dice que serán quebrantados. Así es que júntese con sabios y va a estar bendecido.
También Amós 3:3 dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando habla que si andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo, es porque allí Dios está hablando por medio del profeta Amós, de que si el pueblo de Dios no vive la palabra de Dios, Dios no puede estar con ellos. En otras palabras, no puede Dios estar con ellos cuando ellos se apartan de la palabra de Dios. Por eso dices, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. En otras palabras, lo que les quiso decir, si ustedes quieren seguir viviendo sin mi protección, sin mi ley, pues en realidad yo no puedo estar con ustedes. Ustedes van a seguir, pero van a seguir solos. Entonces, es mejor tener a Dios de nuestro lado, porque cuando Dios está de tu lado, vas a ser bendecido. Esa unidad es buena. Y allá en los Hechos capítulo 15, versículo 36 al 41, allá tenemos la historia de Bernabé de Pablo y Bernabé cuando se separaron. Esa separación que ellos tuvieron fue en un desacuerdo. Si quieren, vamos como quiera, estamos entrando apenas en la enseñanza y es bueno ver lo que sucedió allí para los que no conocen la historia. Allá en Hechos capítulo, ponlo en la pantalla, 15 del 36 al 41. Sabemos que Bernabé y Pablo eran compañeros de milicia. Ellos trabajaban para Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero aquí hubo un desacuerdo y el desacuerdo fue por un compañero que quería llevar Pablo, que en realidad, que quería llevar Bernabé, que en realidad Pablo no estaba de acuerdo. Vamos a leer. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Aquí nos vamos a tener un poquito. Este Marcos es el que escribió el Evangelio según San Marcos. Este joven había ido con ellos en un viaje al principio, creo que es en el capítulo 13, donde lo llevan, pero este es un joven inexperto que en realidad él quiso seguirlos en las misiones, pero acuérdese que en aquellos tiempos era de vida o muerte. Y este joven parece que vio que no era fácil la misión y se les regresó del camino. Entonces aquí cuando Bernabé dice, porque era sobrino de Bernabé, vamos a llevarnos a Marcos, porque parece que Marcos ya estaba decidido de volverlos a acompañar. Pero Pablo no quiso porque había desertado. En otras palabras, no le tenía confianza. Y pues Pablo tenía razón en parte, porque a veces uno pone, por ejemplo, una persona a trabajar y cuando esa persona se desanima o se desvía o se aparta, pues claro que ya no le vas a tener confianza porque dice, no, lo puse a trabajar en esta posición y viene ahora decidido a trabajar, pero en realidad pues ya me falló. En parte Pablo tenía razón, porque hay desconfianza cuando una persona falla. Pero también Bernabé, por otro lado, él tenía la razón de que hay que darles una oportunidad, ¿me entiende? No porque una persona en una ocasión falló, es que a lo mejor las circunstancias estaban diferentes y a veces el desánimo y problemas que a veces surgen, pues claro que a veces que las personas no dan el ancho, como decimos nosotros. Pero hay que tenerles, volver a probar, a ver si ahora sí, ya están ahora sí decididos y pase lo que pase, a lo mejor van a cumplir su llamado. Pero esos desacuerdos Dios estaba en el asunto porque en realidad Dios estaba con los dos. Dios estaba con Bernabé y estaba también con Pablo, porque uno tenía la razón y el otro también la tenía. Pero se separaron por esa razón, por ese sobrino de Bernabé. Vamos a ir leyendo el otro versículo. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomó a Marcos y navegó a Chipre. Y Pablo escogió a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Ahí vemos el otro versículo, dice, y Pablo escogido
el 41. Dice, y pasó por, y pasó por Siria y Chipre, confirmando a las iglesias. Pasó por Siria y Chipre, confirmando a las iglesias. En otras palabras, Pablo siguió su ministerio escogiendo a Silas. Y vemos que con Silas también tuvieron experiencias a lo largo de los otros capítulos que siguen. Pero ese desacuerdo que tuvieron ellos dos, en realidad no fue que Dios, en otras palabras, Dios estuvo de acuerdo con los dos porque los dos tenían la razón. Pero después más adelante en 2 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mándame a Marcos, porque me es útil para el evangelio, y al final en los saludos que está dando, en 2 Timoteo al final. En otras palabras, después Marcos sí cumplió su llamado, porque Pablo no le tenía confianza aquí, pero después vemos en 2 Timoteo que sí, Pablo le dijo, sí, me va a ser útil para el ministerio, mándamelo, le dijo a Timoteo. Entonces, vemos que sí, Marcos sí cumplió su llamado, sí siguió trabajando, pero aquí hubo un desacuerdo entre estos dos líderes, y Dios como quiera siguió con los dos. Dios siguió usando a Silas, por un lado, a Bernabé, y siguió usando a Pablo y a Silas por otro lado. Entonces, esa separación estuvo, digamos, en desacuerdo, pero sí cumplieron su llamado. Bueno, vamos a seguir desarrollando el mensaje. La unidad es buena cuando Dios está en esa unidad. Sabemos que cuando Dios está en una unidad, Dios está en el asunto, es bueno estar uno unido, porque cuando tú sabes que Dios está donde tú estás, o tú estás donde está Dios, va a haber bendición. Ya sea una iglesia, ya sea un negocio, ya sea un trabajo, que si Dios te dio un trabajo y tú sabes que Dios te lo dio, Dios te va a bendecir en ese trabajo, porque tú sabes que Dios está ahí. Eso es estar unidos con Dios. Eso es estar en comunión con Dios. Entonces tenemos nosotros que buscar la voluntad de Dios siempre. Estar siempre orando al Señor, pidiéndole, Señor, es tu voluntad este trabajo, es tu voluntad esta decisión que yo estoy haciendo, es tu voluntad que yo me vaya a otra ciudad, a otro estado. Uno siempre tiene que estar dependiendo de Dios. Aún para la iglesia, tú tienes que decirle, Señor, ¿es tu voluntad estar en esta iglesia? ¿O tú me tienes otro lugar? Normalmente cuando uno pasa algo en una iglesia, uno siempre pide la voluntad de Dios en esa decisión. Porque cuando uno ya tiene conocimiento de la palabra de Dios, tú no te vas a meter en cualquier lugar. Tú tienes que pedir la dirección de Dios. Y aquí yo sé que hay familias y hay personas que han llegado y han orado, y algunos han dicho, bueno, Dios, yo siento que este es el lugar que Dios tiene para mí. Dios me ha confirmado. Bueno, pues aquí estamos para ayudar. Pero yo sé que también hay otros que llegan y no se quedan. Están buscando la dirección de Dios. ¿Está bien? Pues sigan buscando la dirección de Dios. Porque como yo siempre he dicho, yo no les digo, se tienen que quedar porque llegaron. No, porque la decisión está entre usted y Dios. Si Dios está contigo, Dios te va a dirigir. Si Dios te dice, no, aquí es, a veces Dios te puede mostrar en un sueño, en alguna visión, o de muchas formas Dios muestra. Entonces, eso es lo bueno, que uno esté conectado con Dios, porque Dios nos puede dirigir en todo lo que hagamos. Y ahí ese acuerdo es bueno, porque tú sabes, estás seguro que Dios está contigo, que Dios te está dirigiendo. Por ejemplo, nosotros cuando nos empezamos a reunir, al principio, pues claro, estábamos desconfiando unos con otros, porque decíamos, ¿será la voluntad de Dios estar unidos? ¿Será que está Dios de acuerdo en estas reuniones? Porque vienen dardos, vienen pensamientos, vienen desánimos, pero conforme a la palabra, pues claro, Dios no quiere que uno se pierda, dice que quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios no quiere que se pierdan las almas. Entonces sentimos de parte de Dios que era bueno que nos reuniéramos porque queríamos estar unidos, ¿verdad? Y pidiéndole a Dios que Él estuviera con nosotros. Y Dios nos confirmó de diferentes maneras de que Él estaba con nosotros. Entonces dijimos, bueno, Dios está con nosotros, Dios nos ha confirmado. E incluso anoche mismo estábamos en un cumpleaños con la hermana Araceli, ¿verdad? Con su niñita. Y el hermano Victoriano nos enseñó, mira, aquí está la oración que usa el hermano
Antonio Zavala, un hermano que vino aquí a visitarnos en esos días, que no teníamos iglesia, todavía no teníamos este templo. Y dice, y lo puso ahí, ¿verdad? Para escuchar, y hasta se lo mandé al hermano, allá él está en Washington, en el estado de Washington, porque me llamó mucho la atención, porque él ahí hace una oración. Estamos en la casa del hermano Victoriano, él hace una oración allí, y él dice, yo siento hacer una oración para que Dios les conceda un lugar. Y él empezó a orar, Señor, que sea un lugar amplio, que sea un lugar de bendición, que sea un lugar así. Empezó a dar detalles y que empezó allí a orar y a orar. Y aún dijo que sea un lugar, dice, intermedio, dice, que para que no les agarre lejos ni a los de allá ni a los de acá, que sea un lugar intermedio. Y aquí estamos en medio. O sea que la oración que usted escucha allí, que está ahí, toda la tiene el hermano Victoriano en grabada, porque él hacía grabaciones en las casas cuando nos reuníamos. Esa oración, cuando usted la escucha, usted se da cuenta que este lugar que Dios contestó la oración que este hermano hizo, porque él ama a Dios, él es humilde. Entonces, usted va escuchando todo lo que él está hablando, y que sea un lugar así, así, que sea un lugar así, así, y que donde tus siervos reciban la bendición, y yo se lo mandé para atrás. Mire la oración que usted hizo, porque él ni se acordaba, yo creo tampoco, para que usted vea que Dios nos bendijo ya con un lugar, por medio de esa oración que usted hizo allí. Entonces Dios estaba en el asunto. Entonces yo me gozo porque digo, no estamos solamente reunidos como en un anonimato, que qué estamos haciendo reunidos, no, porque Dios está en el asunto, Dios nos está bendiciendo. En un año tenemos todo esto aquí, solamente reuniéndonos en las casas. Entonces, que a lo que voy es que Dios está con nosotros. Entonces, esta unidad es de Dios, porque Dios está entre nosotros. Cuando Dios está contigo, pues claro, va a haber bendiciones. Y claro, yo sé que hay oposiciones y hay desánimos y hay cosas que el enemigo trae, tropiezos, qué sé yo, porque las cosas, cuando tú quieres una bendición, el diablo se va a oponer. Pero sabemos que ahí, en esas oposiciones, Dios está obrando también. Entonces no tenemos que desanimarnos, porque Dios ha confirmado de que Él está con nosotros. Entonces, en una unidad donde está Dios, claro, va a haber bendición y va a haber cambios, y uno va a ver la mano de Dios. Pero vamos a ver cómo si vamos a 1 Samuel capítulo 22, versículo del 1 al 2. Ahí vamos a ver ahí que, si lo puedes poner en la pantalla, en ese capítulo 22 de 1 Samuel, allí anda David huyendo de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Acuérdese que Saúl le tenía envidia a David, porque el pueblo decía, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y a causa de que el pueblo alababa a David, Saúl se volvió en contra de David y lo quiso matar, lo persiguió para matarlo. Entonces, en ese capítulo 22, allí vemos a David refugiado en una cueva, escondiéndose de Saúl. Y allí vemos cómo vienen a él la gente a unírsele, porque Dios estaba con David. Dios no estaba con Saúl, Dios estaba con David, porque Saúl se volvió en contra de David y sin razón alguna lo quería matar, simplemente porque él era mejor, porque ya el rey Saúl ya Dios le había quitado el reino, ya Dios lo había desechado. Entonces escogió a David. Y ahí vemos, no lo han puesto en la pantalla, a ver si lo encuentro por aquí, rápido. 1 Samuel, capítulo 22. Versículo 1 y 2 dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Vemos allí que David, huyendo, entra a una cueva él solo, y se da cuenta su papá y su mamá y sus hermanos de que andaba huyendo de Saúl, y van a buscarlo a la cueva y lo encuentran allí. Pero con ellos venían mucha gente también. Dice que se juntaron 400 con David. Y no cree que era gente
no era gente con buenas posiciones, porque si usted se da cuenta ahí, dice que eran gente deprimida, ¿cómo dice allí? Afligida. Se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado, gente que debía y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. O sea que era gente, la que se le juntó a David, era gente que en realidad estaba bien necesitada. Imagínese David huyendo, él decepcionado, porque él le servía al rey y el rey se le vuelve en contra. Y él con esa aflicción, con esa preocupación, corriendo y huyendo, y llegan otros igual que él. Llegan otros que también estaban en problemas bien difíciles y fueron, ¿verdad?, a unírsele a él. Él lo que necesitaba, alguien que lo ayudara, que le dijera, no hombre, no te preocupes, yo te puedo ayudar. Pero llegaron con una necesidad igual que la de él, o a lo mejor peor que la de David. Pero esa unidad, Dios estaba en el asunto porque Dios estaba con David. Y de ahí, de esos hombres, de esos 400 hombres que se le unieron, de ahí había unos valientes tremendos, que cuando usted ve todas las guerras que tuvo David, esos hombres que llegaron con él allí, era gente bien necesitada, llegaron a ser los mejores valientes de David. 30 hombres bien valientes que al final de la segunda de Samuel, al final, en el penúltimo capítulo, allí los menciona quiénes son y qué hacían. Eran hombres bien valerosos, eran hombres de guerra, bien que derrotaron gigantes, mataron gigantes. Eran hombres bien preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque las circunstancias que ellos pasaron los llevó a la necesidad de pelear, de agarrar valor unos con otros. Y eso es lo que pasa cuando uno se une, y Dios está con uno agarra fuerza, uno agarra valor y entre todos derrotamos al enemigo. Pero en cambio, David solo, él no podía, porque claro, el enemigo estaba atrás de él. Pero a estos hombres con esas necesidades llegaron a él y se unieron y unieron sus fuerzas y vemos después en el transcurso de la historia cómo le ayudaron en sus guerras. Entonces, eso hemos pasado todo este tiempo. Cuando nosotros nos reuníamos, todos estamos necesitados, afligidos. A lo mejor algunos con amargura también. Yo los miraba, ¿verdad? Amargados, algunos necesitados, algunos endeudados. Pero vinieron acá y bueno, vamos a unirnos acá al campamento. Y la cueva pues era nuestra casa, mi casa y la casa de hermano Victoriano. Esa era la cueva donde ahí estuvimos encuevados por casi un año. Entonces, no era fácil porque acuérdate que el que está dirigiendo un grupo así, uno ve la necesidad y uno se duele. No es fácil por el hecho de que había que levantar el ánimo, había que levantar las fuerzas, había que esforzarse y había que allí sacar fuerzas de las que uno no tiene. No fue fácil para nosotros, para mi persona, para mi esposa y para ustedes tampoco. Pero Dios estaba en el asunto, porque ahora vemos la bendición que tenemos. O sea que vale la pena reunirse o no y ver que Dios está obrando. Entonces, yo estaba meditando en estos días que nosotros siempre hemos pasado por cosas así en el ministerio, mi esposa y yo. A lo mejor no alcanzo a terminar toda la enseñanza, pero voy a traer ejemplos. Cuando nos fuimos para México en el 2003, fuimos para allá y llegamos a una iglesia. En esa iglesia me dieron parte para predicar y estuve predicando, pero después pasó algo que la pastora que estaba allí pues ya no nos dejó que siguiéramos tomando parte por cosas de doctrina, porque pues claro, ella tiene mucha religión y no podía mi esposa usar pantalón, entonces cuando la veo con pantalón pues ahí hubo división, porque ya no me dio más parte a mí, en otras palabras me dijo, pues no pueden estar aquí porque ustedes son diferentes a nosotros, a nuestra doctrina. Entonces nos dijeron los hermanos que estaban aquí, dice, ahí en el ranchito, que es donde nació mi esposa, ahí hay unas familias, dice, que están allí necesitadas porque no hay quien les dé seguimiento, pero se aman a Dios. Y hace falta, dice, que vayan allí y empiezan a dar servicios allí. Dije, bueno, vamos a buscarlos porque ya más o menos los conocíamos. Mi esposa pues allí nació y la conocen. Y ahí empezamos a hacer unos servicios en un patio de una casa. Llegamos a juntar allí a lo mejor en los dos ranchitos como unos 36 personas, porque compramos 36 sillas y había muchos niños, más niños casi que allá abundan los niños. Entonces mi esposa tenía a los niños por allá entre las piedras, ahí las piedras eran las sillas, porque allá hay mucha piedra.
y en un patio parejo ahí teníamos las sillas que habíamos comprado. Entonces así empezamos también, ir a visitar a los que estaban allí también desanimados y volverles a dar ánimo. Y estuvimos ahí con una bocinita pequeñita arriba en una vara por ahí, una bocinita de esas que, como las que usan los que hablan por ahí en las calles. Así era la bocinita. Pues ahí seguimos. Pero sí, gracias a Dios, se levantó una iglesia allá en México. Entonces, en el 2009, llegamos a San Carlos y nos pasó lo mismo, porque allá había división, los que están aquí conocen. Había dos que estaban ya divididos ahí, había dos líderes que habían puesto allí y ya había divisiones, porque había dos pastores. Entonces, no puede haber dos cabezas en una iglesia. Entonces, había que volver otra vez allí, empezar a levantar el ánimo a los que estaban ahí, que son muchos de ustedes que están aquí, algunos. Entonces, no es fácil cuando hay circunstancias así. ¿Por qué? Porque hay que levantar el ánimo, porque hay que dar confianza, porque venir una persona que no conocen y creerle a la persona que no conocen que les está predicando, pues yo sé que también no es fácil. Entonces uno tiene que darles confianza para que con el tiempo le agarren confianza a uno. Y ahí estuvimos casi como por 3 años. Y ya al último, pues sí, nos agarraron confianza a los que se quedaron. Entonces, esas 3 experiencias hemos tenido nosotros, ¿verdad?, en el pastorado, de que no es fácil cuando las cosas están bien difíciles y hay mucho desánimo, pues es difícil empezar y volver a levantar el ánimo. Pero cuando Dios está contigo, Dios te ayuda. Dios pone ánimo. Entonces, yo sé que Dios está con nosotros, porque yo veo la bendición de Dios aquí, como estamos creciendo en membresía y en doctrina. Entonces, no es fácil, pero cuando Dios está contigo, mira lo demás, es bendición. Porque si va a haber oposición, es porque va a haber bendición. Y eso hemos aprendido, que si hay oposición es porque hay bendición y yo no le echa más ganas. Porque si no, esto, vamos a darle, vamos a seguir. Entonces, hasta aquí vemos que Dios ha estado con nosotros. Entonces aquí vemos este caso, ¿verdad?, de David con esta gente necesitada, pero sí llegó a ser un gran ejército y peleó muchas batallas. Ahora sí vamos a ver con la condición de Saúl, que era el que lo estaba persiguiendo. En 1 Samuel capítulo 15, versículos del 17 al 19, puedes poner en la pantalla, 1 Samuel 15, del 17 al 19, la razón por la cual Saúl estaba persiguiendo a David, porque ya era desechado, ya había sido desechado por Dios, porque desobedeció a Dios y Dios ya tenía ya tenía a David. Dice, y dijo Samuel, aquí le está hablando Samuel a Saúl, porque ya Saúl había fallado. Dice, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. El 19. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Aquí lo estaba reprendiendo, porque no hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Y dice la palabra de Dios que en el versículo 22 al 23, bríncate al 22, el versículo 22 de ese mismo capítulo, 22 y 23, dice, y Samuel dijo, se complace Jehová también, dice, tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y el 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Dios directamente le dijo a Saúl, tú ya no eres rey, ya Dios te ha desechado, le dijo Samuel. Imagínese que él siendo rey, que le digan, ya no eres más rey.
Eso pues claro, él se puso a llorar y le rogaba, no te vayas. Y después en los demás versículos se agarra del manto de Samuel pidiéndole perdón, pero ya Dios lo había desechado, ya era demasiado tarde, ya no había otra cosa más que hacer. Entonces fue por eso que que Saúl vivía amargado. Después va y unge al rey David, Samuel, cuando era un jovencito que luchó con Goliat y le ganó, lo derrotó. Y después de eso es cuando alaban a David, que dice el pueblo, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, y eso lo puso peor, porque de por sí ya estaba amargado, porque ya Dios lo había desechado, y eso lo puso en envidia, en celo, en contra de David, y era por eso que lo andaba persiguiendo. Por eso lo persiguió y por eso David andaba y se metió a esa cueva para refugiarse de Saúl, porque Saúl andaba con todo un ejército para matar a David. O sea que era como ir tras un perro, tras de él, a matarlo, con todo su ejército, imagínense. Era tanto el odio que le tenía que lo quería acabar. Pero Dios estaba con David. El rey David tuvo 2 tiempos de persecución. El primer tiempo fue porque era justo y el segundo por ser injusto. Este tiempo que tuvo de persecución con Saúl, lo perseguía injustamente y Dios estaba con David. Pero después David tuvo otra persecución, que esa persecución que tuvo, y ya lo conocemos, fue por su pecado. Aquí vamos a ver la historia. La persecución de Saúl contra David, injustamente, queriéndolo acabar porque le tenía envidia. Y aquí una persecución en el capítulo, en segunda de Samuel, el capítulo 11. Aquí David cae en adulterio. Ya conocemos la historia con Betsabé. En el capítulo 11 cae en adulterio con Betsabé y trata de ocultar su pecado hasta que viene Natán y lo confronta. En el capítulo 12 es amonestado por Natán. Pone el capítulo 12. El 11 sabemos es cuando cae en pecado, en adulterio. Pero en el capítulo 12, aquí ya conocemos la historia, ¿verdad? Que él, después de que cae en adulterio, pone al esposo de Betsabé al frente de la batalla, diciéndole al general, ponlo enfrente de la batalla para que muera. Y Dios lo tiene como un asesino también, porque lo mandó que muriera el esposo con el cual él había adulterado. Entonces, aquí en el capítulo 12, vamos a leer en el versículo 9 al 12, del capítulo 12 de Samuel. El versículo 9 al 12 vamos a leer las consecuencias del pecado. Acuérdense que me estoy yendo por encimita porque la historia es larga y el tiempo no lo tenemos el tiempo es corto. Ya nada más me quedan como unos 15 minutos en realidad. Pero conocemos la historia de que a causa de eso vino la persecución. Esta persecución vino por causa de su pecado. Y en el versículo 9, aquí el profeta Natán le dice lo que le va a suceder por haber pecado y por haber ocultado su pecado. Aunque se arrepintió, pero ya era demasiado tarde porque Dios perdona nuestros pecados. No importa los pecados que hayamos cometido, Dios no los perdona. Dice que solamente la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada, pero se pagan las consecuencias. Por eso hay ministros que si pecan, sí, Dios perdona, pero hay consecuencias que se pagan. Y aquí vamos a ver cuáles fueron las consecuencias en las cuales cayó él por causa de su pecado. Y le dijo aquí el profeta Natán, dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Y a Urías Eteo dice, heriste espada y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Él le dijo, tú eres un asesino. Aunque lo mataron los enemigos, pero él lo mandó a que lo mataran. O sea que le atribuye el asesinato a él, a David. Dice el versículo 10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. El 11. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres
a la vista del sol. Y el 12. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Estas eran las consecuencias de su pecado. Acuérdese, iba a haber persecución. Ahora no justamente, ahora injustamente, porque él pecó. Y dijo, la espada va a estar sobre ti. Vas a pagar las consecuencias. Tú lo hiciste en oculto, ahora a ti te lo van a hacer en público, a plena luz del día. Y así sucedió. Voy por encima, acuérdese. Después usted puede leer la historia. Entonces dice la palabra de Dios, vemos la historia, ¿verdad? Y Dios tratando, ¿verdad?, con este asunto. Pero ahora en el capítulo 16 y versículo 15 al 23, de ese mismo 2 de Samuel, capítulo 16, versículo 15 al 23, ahí vemos la paga de su pecado. Lo que se le está profetizando aquí, allá lo hizo su propio hijo. Dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David. Dice, y aconteció luego que cuando Usaí, arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, hijo de Usai, dijo Usai, viva el rey, vive el rey. El otro versículo. Y Absalón dijo a Usai, dice, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? El 18. Y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Ahorita les voy a decir por qué estaba diciendo eso, el 19. Dice, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. El 20. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Y Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. 22. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel, lo que se le había profetizado. El 23. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Vemos aquí que había estos dos hombres, pero en un capítulo anterior, este hombre que le dijo, yo voy a estar contigo tanto como estuve con David. Pero este hombre había ido tras David. Más atrás en el capítulo anterior, o 2 capítulos anteriores, ya este hombre había ido tras David porque él quería irse con David. Y en el camino ya David iba lejos de Jerusalén porque sabía que su hijo iba a venir a apoderarse del reino y lo iba a matar. Y él iba con su gente, la gente que lo siguió, y claro, se quedó más gente ahí. Y este hombre que se llama el otro, que no es Ahitofel, el otro que se me olvida el nombre. Este hombre lo quiso seguir a David, pero David le dijo, mira, dice, yo siento que tú vas a hacer carga para mí. Mejor regrésate, porque me eres mejor que te quedes allá en la fortaleza. Y ve y dile a Absalón cuando llegue, dile que tú estás con él, que como estuviste conmigo vas a estar con él. O sea que era como un poco era como si fuera una hipocresía, pero David le dijo, porque yo quiero, dice, que tú frustres el consejo de Ahitofel. Ahitofel era el consejero de David y se quedó ahí en la fortaleza, y cuando vino Absalón, se cambió a Absalón. Y dice que, ahí dice pues que que cuando estaba con David, aconsejaba como que Dios estaba con él, y ahora que está con Absalón, aconseja como que Dios está también con él. O sea que era un hombre de dos caras. Ahitofel era un hombre consejero, pero era de dos caras. El otro lo mandó
David, el otro que dice, yo voy a estar contigo como estuve con tu padre David, pero David lo mandó para que estuviera y le dijera lo que sucediera allí, que se lo mandara a decir con otros 2 hijos de 2 sacerdotes. Entonces fue por eso que le dijo, tú vas a frustrar los consejos de Ahitofel. Dice más adelante, Ahitofel le pide consejo a Absalón de cómo ir atrás de su padre, que si era bueno, que si estaba bien. Y Ahitofel le dice, sí, vete, porque él está cansado y lo vas a encontrar en tal lugar y como está cansado, ahí lo vas a matar. Pero este otro hombre, el cual mandó David para que frustrara los planes de Ahitofel, el Absalón le dijo, como sabía que se hizo sentir por su amigo, creer que era su amigo, que así como estaba con David, estaba con él, le dice, ¿y tú qué aconsejas? Le dijo aparte, ¿y tú qué aconsejas? Dice, no, yo te aconsejo que no vayas tras él, dice, porque él es un hombre valeroso, es un hombre fuerte, tu padre, dice, y te va a derrotar. Acuérdate que él es solo un hombre de guerra. Y le dio un consejo diferente para que no lo siguiera. Pero el consejo que le había dado este hombre, Ahitofel, si era de que lo matara, si era bueno para Absalón. Pero el otro le frustró el plan. Dice, no vayas, porque él es un hombre valiente y te va a derrotar. Entonces le hicieron caso al otro, que era el amigo de David. Entonces este Ahitofel después fue y se mató, porque en realidad no le hicieron caso. Fue y se quitó la vida más adelante. Porque este hombre era de 2 caras. Este hombre en realidad estaba con Absalón solamente por interés, porque estuvo con David y Dios estaba con él, pero ahora estaba con Absalón y no estaba Dios. Y ahí dice que era como si Dios hablara por medio de él, pero no era cierto. ¿Por qué? Porque Dios no estaba con Absalón, Dios estaba con David. Entonces vemos ahí esta unidad que en realidad se le unieron a Absalón mucho pueblo, pero Dios no estaba con Absalón. Y a David lo siguió otro pueblo, pero Dios estaba con David. Dios estaba con David, pero David pagó las consecuencias de su pecado, ¿entiende? Él pagó las consecuencias de su pecado, pero Dios estaba fortaleciendo a David. Por eso David llegó a ser fuerte, llegó a fortalecer Israel después de que todo eso aconteció, después de que murió su hijo, después regresó otra vez. Y sí, le fue perdonado su pecado, pero sufrió mucho a causa de su pecado. Por eso los pecados son perdonados, pero se pagan las consecuencias. Se sufre. Por eso es mejor no pecar, hermano. Mejor no peque. Mejor hay que estar bien con Dios, porque si tú estás con Dios, Dios te va a ayudar en toda situación. Y yo no puedo estar con la frente en alto. Yo puedo andar con la frente en alto porque en realidad yo sé que Dios está con nosotros y con ustedes también. Cuando tú sabes que Dios está de tu lado, no importa lo demás. ¿Por qué? Porque Dios nos va a llevar a una bendición más gloriosa cada día. Porque Dios está con aquellos que le sirven, que le aman, que le buscan, que se apartan del mal para servirle. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, esta situación de estos reinos. La unidad es buena cuando Dios está en el asunto, cuando Dios está de parte de uno. Es buena la unidad. Hay unidades donde, como dije el otro día, hay sectas que están unidas, hay religiones que están unidas, pero Dios no está con ellos, porque Dios no está con las sectas. Una secta religiosa es una secta que está contraria a la Biblia. Entonces, ellos creen que están unidos y que le sirven a Dios en su secta, pero están mal porque Dios no está con ellos. Por eso, como dije al principio, uno tiene que estar bien pegado a la Biblia para que no lo engañen. Porque hay iglesias que se han convertido en sectas. Hay iglesias cristianas que los líderes los hacen sectas porque empiezan a predicar otra cosa que no es. Y aunque tengan la Biblia, pero se empiezan a torcer la palabra. Y hay personas que les creen. Como les mencioné a Jim Jones, este hombre que se fue a la Guyana por allá, a unas islas, y se llevó toda la gente que estaba en California en su iglesia y levantaron una iglesia por allá en los años 60 y allá los envenenó. Porque él decía que era Dios, Dios estaba con él. Y él decía que Dios hablaba por medio de él. Dijo, ya no se lea más la Biblia, lo que yo diga es Dios hablando. Y convenció a muchos, 900 personas murieron allá, incluyendo niños. Los envenenó. Porque él empezó a decir que él les quitó las mujeres a sus propios líderes. Tenía no sé cuántas mujeres.
Le gustaba una mujer y decía, tu esposa, Dios me dice que va a ser mi esposa. Ok, pues ahí está, porque Dios habla por medio de ti. Le creían. Usted no, parece algo ridículo, pero así es. Lea la historia, está en la internet. Esa no está, vaya y la busca ahí. La historia de Jim Jones. David Koresh, otro sectario también. Y esos empezaron bien en iglesias cristianas, pero se hicieron sectas porque ellos se hicieron pasar como el Mesías. Ese David Koresh, él se decía que él era el Mesías. Y le creyeron. Y ahí mató mucha gente ahí en Waco, Texas. En ese tiempo, ya era fue como en el 90 no recuerdo qué año fue cuando sucedió eso. Después, cuando mi esposa quería buscar de Dios, cuando ella estaba aquí en el 94, 95, yo no le tenía confianza a las iglesias cristianas, porque dije, voy a querer una secta de esas también, porque eso me daba desconfianza. Lo que pasó fue algo terrible esa vez, porque yo estaba aquí en Estados Unidos, lo que pasó en el Waco, Texas. Yo estaba aquí y yo tenía miedo de caer en una secta. Yo tenía miedo de caer en una persona que me desviara, que me lavara el cerebro y que me enseñara cosas incorrectas. Yo tenía temor y yo prefería mejor no ir a ninguna iglesia. Pero por acompañar a mi esposa empecé a buscar de Dios y empezamos a congregarnos. Y después me di cuenta que cuando tú estás pegado a la Biblia, si estás pegado a la Biblia y no te sales de la Biblia, aunque otros se salgan y empiezan a enseñar algo diferente, la Biblia te va a llevar, la Biblia te va a dirigir. Entonces eso es lo que me ha ayudado a mí, la Biblia. No importa que quien se desvíe, la Biblia no se desvía. La palabra es la más segura. Si estás bien firme en la palabra, no hay quien te engañe. Pero hay personas que los engañan porque no van a la Biblia. Todo lo que le dicen, todo lo creen. Dios me dijo, y así es, y le creen. Que Dios habla, yo sé que Dios habla por medio de los hombres, pero tiene que estar confirmado con la palabra, con la Biblia. Si no está respaldado con la Biblia, no porque yo digo una cosa, no lo van a creer. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, porque las sectas, la mayoría de ellas han salido de las iglesias cristianas. Y el diablo es un experto en torcer la palabra y usar a personas, a líderes en los altares para desviar a toda una congregación. Y así es como han surgido las sectas religiosas. Por eso aquí, usted vaya y sea como los de Berea, vaya y escudriña en su casa. Eso es lo que yo he hecho siempre, todo este tiempo. Cuando hay algo que veo medio raro, que se me enseña que no está muy bien, yo voy a la Biblia. Bueno, aquí, ¿por qué se dijo esto? Yo tengo que ir, ¿por qué? Tengo que ir a todo el capítulo de qué está hablando eso que se dijo, para no ser engañado. Y tengo que buscar y buscar en libros y de aquí para allá y de allá para acá. Y así me doy cuenta, no, esto es un error, esto no es así. Porque a veces un versículo te lo quieren acomodar bien para hacerte creer algo que no es. Pero la Biblia está llena de otras, de que te confirma lo que está erróneo. Y ahí es donde uno tiene que buscar, escudriñar, para no ser engañado. Por eso, usted escudriña bien la Biblia. No se deje engañar por todo lo que escucha. No se deje engañar por todo lo que escucha, sino que la palabra de Dios nos confirma lo que está bien y lo que está mal. Es que tenemos que ser bien astutos, hermanos, hay que estar preparados. Así tiene que estar el cristiano, bien preparado para toda buena obra. Dice la Biblia que nos tenemos que poner la armadura de Dios. ¿Y cómo está el cristiano bien armado? Con la palabra. La palabra es la armadura que Dios nos ha dado. Entonces tenemos que estar bien cimentados en la palabra de Dios. Bueno, esa es la historia que yo quería traer en el desarrollo del mensaje. Ahora vamos a la conclusión. Vamos a Efesios capítulo 4 y versículos del 1 al 6. Porque esta es la unidad que a Dios le agrada. Aquí vemos estas unidades que en realidad estaba todo confundido, esos reinos. El reino de David, el reino de Saúl, mucha persecución, mucha matanza, todo era literal, todo era guerras. Pero ahora vemos aquí lo que a Dios le agrada es la unidad del cuerpo de Cristo. En lo que estamos, en lo que está la iglesia de Cristo, en la gracia. Ahora aquí no hay armas literales, pero el arma más poderosa que existe es la lengua. Te pueden matar con una calumnia, puede matar tu testimonio, puede matarte todo tu testimonio. Pero Dios es fiel. Dios es fiel. Aquí es donde el Señor en Efesios capítulo 4, aquí nos dice, ¿verdad?, cómo Dios quiere que andemos en unidad como iglesia. Y claro, Jesucristo es el centro de la unidad.
Si Jesucristo está en una iglesia ministrando con palabra, con doctrina, pues Dios quiere que sigamos su doctrina, unidos. Vamos a leer el versículo 1 en adelante. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Dice con mansedumbre y soportándonos los unos a los otros con amor, en el amor de Cristo. ¿Qué es soportándonos los unos a los otros? Soportar el carácter que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Como hermanos que somos en Cristo, hay que amarnos en el amor de Cristo y hay que soportarnos los unos a los otros, ser humildes en mansedumbre, ser mansos, ser humildes para poder nosotros amarnos, y Dios está en esa unidad, donde hay amor, donde hay armonía, en una iglesia donde Jesucristo es el centro de esa iglesia. Claro que esa es unidad buena. Sigue diciendo el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos, en otras palabras, prestos para guardar la unidad en el vínculo de la paz. En una iglesia cristiana tiene que haber paz, tiene que haber armonía. Si hay un desorden, si hay problemas, entonces, si hay muchos problemas en una iglesia de diferentes clases de problemas, eso quiere decir que no hay paz en esa iglesia. ¿Por qué? Porque el diablo se ha metido y hay problemas de todas clases. Entonces, si no hay paz en una iglesia, que la paz es la que da Cristo, la armonía la da Cristo, sino que hay todo lo contrario, toda clase de desorden, algo está pasando. Porque en una iglesia tiene que haber amor, armonía, tiene que haber unidad y tiene que haber paz en esa iglesia. Que todo lo que se hace en armonía, en paz, unidos en el amor de Cristo. Dice el versículo 3, el versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esa es la unidad que Dios nos quiere como iglesia. Unidos, y que Jesucristo sea el centro de esa unidad. Él tiene que ser el centro, el amor, la confraternidad, la mansedumbre, todo tiene que estar envuelto en esa iglesia. Tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre, tiene que haber amor. Ese es el vínculo perfecto. Como dice Colosenses, vamos a Colosenses capítulo 3. Colosenses está adelantito de Filipenses. Colosenses capítulo 3 y versículo 14 dice, sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor es el vínculo perfecto, es el vínculo que nos une. El amor los unos a los otros. El amor del cual habla aquí es el amor fraternal, es el amor como hermanos, que nos tenemos que ver como hermanos. Los hombres tienen que ver a las mujeres como hermanas y los hombres y las mujeres tienen que ver a los hombres como hermanos. En otras palabras, hay que tratarse con respeto, hay que tratarse con respeto y con amabilidad. Así debe ser la iglesia, en el vínculo de la paz. Que nos miremos como hermanos verdaderos, como si fuéramos hermanos en la carne, así quiere Dios que nos veamos. Cuando usted ve a sus hermanos en la carne y los ama, los aprecia, aunque algunos se porten mal, pero usted, como tiene el amor de Cristo, usted los ama porque son sus hermanos. Así quiere Dios que nos amemos como iglesia, estar unidos como iglesia, como si fuéramos verdaderamente hermanos de carne y sangre. Dice el versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Esa es la iglesia que Dios quiere tener aquí en la tierra. Que nos veamos con armonía, en paz, que con mansedumbre, con humildad nos tratemos los unos a los otros. Esa es la unidad que a Dios le agrada. Un solo cuerpo, un solo bautismo. Sabemos que habla de un bautismo, no solamente se creen en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, es el bautismo que nosotros enseñamos. Un espíritu, una fe, la fe en Jesucristo, que Él nos salvó. Así quiere el Señor tener a la iglesia unida. Pero si uno se desvía de esa unidad, no hay que seguir. ¿Qué es lo que ha pasado con las sectas? Ahorita mismo hay una iglesia bien grande, un movimiento bien grande que se está dividiendo. Allá está en Sudamérica, por allá en Colombia, en Centroamérica, todas las naciones y hasta México. Y aquí mismo hay una iglesia, creo que aquí mismo en Monita. Un movimiento grande que ya ha crecido mucho en los últimos 40 años. Ha crecido, hasta en Europa tienen iglesias muy grandes. Es una sana doctrina, pero son muy conservadores en su doctrina. Y últimamente empezaron a predicar unos líderes de esa iglesia cosas que están fuera de lo que ellos enseñan, de los principios de su doctrina. Y a causa de esas enseñanzas que están sacando ahora, se está dividiendo todo el ministerio, el concilio. Es algo grande. Son miles de iglesias, miles. En Guatemala, todo por ahí, hay muchas iglesias y están divididas. ¿Por qué? Porque se salieron del orden de la doctrina. Entonces, ahí hay algo raro, pero claro, en esas divisiones, cuando hay algo que se está saliendo de orden, claro que la gente algunos no lo van a aprobar y se van a ir con el que les conviene más. Los que quieren la sana doctrina van a seguir con la sana doctrina, y los que se están desviando, pues les va a gustar y se van a ir con los que se están desviando. Eso ese movimiento los problemas son doctrinales. Los problemas son doctrinales, porque se están saliendo de los parámetros de la sana doctrina que ellos llaman, aunque son muy conservadores, porque no celebran así como fiestas de Navidad y cosas así, no celebran ellos, pero en otras cosas sí están bien centrados. Entonces hay otros que están promoviendo cosas que en realidad afectan a la iglesia, y eso es lo que no les agrada. Y los pastores, líderes, los que dirigen, los grandes, se están saliendo y hay divisiones. Y cuando una persona se desvía, hay que ver a dónde se va a ir uno. Porque si le gusta lo que se está predicando nuevo, pues se van a quedar a los que les gusta lo nuevo. Pero si se está desviando, ahí es cuando hay divisiones. Entonces, es difícil, hermano. Estamos viendo en tiempos de apostasía, donde ahora uno tiene que estar con los ojos bien abiertos. Uno tiene que estar bien centrado en la palabra de Dios, porque eso va a seguir de mal en peor, hermano. Hay iglesias que se están desviando y se van a seguir desviando porque ya el Señor ya viene pronto. Eso nos da a entender que dice Jesucristo que ya cuando pasen estas cosas hay que estar listos para ser levantados. Porque nunca en la historia ha habido tanta apostasía como hoy en estos días, que muchos están desviándose de la fe. Y es triste porque es la iglesia de Cristo. No estamos hablando de secta religiosa, estamos hablando del cuerpo de Cristo, los que creen en Jesucristo, en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos hablando de estas iglesias que están pasando estas cosas, iglesias sanas de la sana doctrina, y están pasando estas cosas. ¿Por qué? Porque una persona que enseña algo diferente, todo se viene abajo. Alguien que enseñe cosas que en realidad están en contra de la palabra, se va a venir abajo ese ministerio. Porque no todo el mundo va a aceptar los errores. Hay quienes aceptan los errores porque en realidad ni escudriñan. Pero el que conoce bien de la palabra dice, no, esto no está bien. Yo me tengo que salir de aquí, yo no puedo seguir aquí. Me tengo que salir, y uno tiene que escapar por su vida y por su familia. Así es que tengamos conciencia, hermanos, y estamos en los últimos días. Esto no es para darle desconfianza, sino para que usted escudriñe bien la palabra y que sepa bien dónde está metido. Si es una sana doctrina, siga allí. Pero si hay cosas medias raras que no están bien conforme a la palabra, piénselo bien, porque el Señor está pronto para levantar la iglesia y tenemos que estar bien con el Señor.
Así es que aquí, aunque nos digan que somos religiosos y muy conservadores, pero yo prefiero que me digan religioso a que me digan que no me importe la palabra de Dios. A mí me importa la palabra de Dios, porque es Dios hablando por medio de ella. No es el hombre, es Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Así es que sigamos unidos en el nombre de Jesús. Como dice la palabra aquí, lo más que enseñamos es doctrina. Es lo que más enseñamos aquí. Y los que enseñan también, ellos saben que la doctrina es lo más importante, porque la doctrina nos hace libres de cosas que a lo mejor a usted le enseñaron en otro lugar. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Pueden pasar al altar y vamos a adorar a Dios. Si alguien que necesite oración puede pasar enfrente. Si alguien que necesita reconciliarse con el Señor, vamos a orar por usted. Pero vamos a dar este tiempo al Señor de adoración. Y así nos despedimos, porque ya el Señor nos ha hablado. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el consejo que nos has dado, Señor. Gracias porque nos has amonestado, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es la que nos ilumina, Señor, y nos guía, Padre. Por eso te pedimos que tu Santo Espíritu no sea parte de nosotros, Señor, sino que nos guíe a toda verdad, Señor. Te pido por toda la congregación, Señor, por todos mis hermanos, Padre, que puedan ser, Señor amado, sabios, Padre, para poder seguirte, Señor, que donde estés tú, Señor amado, ahí estemos también nosotros, Señor. Que te sigamos a ti, no sigamos al hombre, Señor. Porque tú eres, Señor, el único que nos puede ayudar, Señor. ¿A quién iremos sino solo a ti, Señor? Tú eres el único que tiene la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres la vida. Por eso a ti vamos siempre, Señor. Y ayúdanos para no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, Señor. Y que estemos bien unidos, Señor amado. Contigo, Espíritu Santo. Contigo, Señor Jesús, y contigo, Padre. Que estemos bien unidos como iglesia, Señor. Porque queremos ser levantados en tu venida, Señor. Ayúdanos. Recibe la adoración con este canto, Señor. Adoremos a Dios. Gracias, Señor. Este es el pacto, Señor amado. Que estemos contigo, Señor, y tú estarás con nosotros, Señor. Que nunca nos apartemos, Señor amado, de tu presencia, Señor, sino que seas tú en nosotros, Señor amado. Manténnos, Señor amado, unidos a ti, Señor. Amarrados a ti, Señor amado, para no soltarnos, que no nos soltemos, Señor, de tu presencia, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros a donde quiera que vayamos, Señor. Que seas tú, Señor amado, dirigiéndonos, Señor. Porque estando tú de nuestra parte, Señor, de nuestro lado, Señor,
yo sé que vamos a llegar, Señor, a la meta, Señor. Te pido por cada uno, Señor amado, en particular, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Sí, Señor. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Yo en ti y tú en mí, Jesús. Ese es el pacto. Tú en nosotros, Señor, nosotros en ti, Señor. Ese es el pacto que tú tienes con tu iglesia, Señor, para ser levantados en aquel día, Señor amado, limpiando toda impureza, Señor, que nos santifiquemos cada día más, Señor. El que sea limpio, límpiese más. El que sea santo, santifíquese más, como dice tu palabra. El que sea justo, siga practicando la justicia, Señor. Gracias, Señor amado, porque tú nos ayudas en cada momento, en cada problema que se nos presenta. Sabemos que tú estás de nuestra parte, Señor, porque a ti invocamos, Señor, tu santo nombre, Señor. Gracias te damos, Señor. Ahora te pedimos que nos lleves a nuestros hogares. Guárdanos, protégenos de todo mal, de todo accidente, Señor. Guarda nuestros vehículos para que lleguemos con bien a nuestros hogares, Señor, y descansar, Señor, mientras dormimos, Señor. Que tú estés con nosotros ministrándonos también aún allí, Señor, en el descanso de la noche, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos nos ponemos, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Dios le bendiga. Hacia adelante. Salúdense los unos a los otros. Estamos despedidos. Nos vemos el miércoles aquí a las 7:30 y el viernes a las 7:30 también. Adelante. Dios le bendiga.